Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es la iglesia y el Hijo ya vino. La iglesia no es algo, es alguien. La iglesia es una persona y su nombre es Jesús. Cuando estamos hablando de una persona, es alguien que tiene intelecto, sentimientos, emociones, voluntad y se interrelaciona con los demás. La iglesia es Cristo, así como el evangelio es Cristo, también la iglesia es Cristo. Cuando Dios ve a la iglesia, Él está viendo a su Hijo, porque lo único que haya aceptación ante sus ojos es Cristo. Y nosotros hemos sido colocados en Él, porque 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios, cuando nos ve a nosotros, nos ve en el Hijo. Él solamente se relaciona con su Hijo Jesucristo. Y por un acto de su gracia nosotros hemos sido colocados en Él por Dios mismo, ¿no? Dios es el que nos ha puesto en su Hijo amado. La iglesia no es un montón de personas creyendo lo mismo. No, la iglesia es la persona de Cristo. Lo que define a la iglesia no es lo que creemos acerca de Él. No es el bautismo, no son las funciones o ministerios lo que definen a la iglesia, no es nuestra historia de vida. Lo que define a la iglesia es Cristo mismo, es Jesús, el autor de la iglesia. Y claro, nosotros la iglesia somos el cuerpo, cuya cabeza es Cristo, pero estos no están separados, hay una unidad. La iglesia no podemos definirla por nuestros actos, por nuestra historia, por lo que nosotros hacemos para Dios o lo que no hacemos para Dios. La iglesia es la misma persona de Cristo. Esta iglesia tiene un estado de gobierno. Si uno ve el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando se da la conversión de Pablo, camino a Damasco, mire, recién se estaba dando la conversión de Pablo, pero en el acto mismo, Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se pone bajo el gobierno de Dios. Entonces, todo aquel que realmente ha tenido la experiencia de disfrutar de la vida de Dios, en el acto se pone bajo el gobierno de Dios. Es la misma presencia de Dios en nosotros lo que nos pone bajo ese gobierno. Nosotros estamos expresando un estado ya de gobierno en nosotros por la misma presencia de Dios en nosotros, por la misma presencia de Dios en nuestra vida, en el acto estamos poniéndonos bajo el gobierno de Él. Pablo también dice, a los corintios le dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Es el gobierno ya de Dios, porque esta mente de Cristo es un estado de gobierno. Empieza Dios a gobernar nuestra vida. Y si uno ve a lo largo de las escrituras, va a encontrar palabras como estas que Pablo dijo, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Romanos 15:18. Pablo diciendo que, o manifestando el obrar de Dios en su vida. Ya no es Pablo a título personal, es la vida de Dios obrando, es la vida de Dios moviéndose en la vida de Pablo. Es un obrar de forma activa en la vida de Pablo. Y Pablo también en Corintios sigue hablando, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire que Pablo, el apóstol más usado dentro de toda la historia pues apostólica, él llevó el evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico. Fue el hombre más usado en llevar el evangelio, pero él reconoce que no fue él, sino es el obrar de Jesús en la vida de él.
porque la gracia es Jesús actuando en mí, es Jesús moviéndose en mí, es el obrar de Jesús en mi vida. Eso es lo que está declarando Pablo. Ya no es la fuente de esa actividad en Pablo, la fuente de ese poder que obraba en Pablo no era él mismo, no era su historial de vida, porque él muy bien pudo decir, pues soy un hombre que conoce muchos idiomas y fui instruido porque el mejor maestro de Israel, que era Gamaliel. No, él reconoció que todo su obrar venía, la fuente de su obrar era Cristo. Es el obrar de Cristo, el mover de Cristo, la acción de Cristo a través de su vida. Y mire que es el obrar de Jesús, ya no somos nosotros, porque Pablo sigue hablando ya en el libro de Hechos de los Apóstoles, dice, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Es el obrar ya de él, es la vida activa de Jesús en nosotros, moviéndonos, dirigiendo nuestras vidas. Y es así, hermanos, porque usted va a ver que Pablo también sigue declarando, dice, pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay una guía de parte de Dios en nuestra vida. No somos nosotros, no es ya tu obrar. Es la fuente, decíamos, de nuestro obrar, es la misma vida de Cristo. Entonces la iglesia es una persona que se está moviendo ahí en las escrituras, en todo el relato del libro de Hechos de los Apóstoles. Todos hablaban un mismo idioma, todos pensaban lo mismo. Por eso es que Pablo dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Y la declaración que hacen los primeros creyentes eran, en el nombre de Cristo levántate y anda. Y todos usando ese mismo lenguaje. Nadie decía en mi nombre levántate o en mi nombre haré milagros, señales, prodigios. No, todos hablaban un mismo lenguaje. Y es que la vida que portaban, esa misma vida que portaban, hacía que estos hombres hablaran lo mismo, pensaran lo mismo, declararan lo mismo. Es la misma vida de Dios. Entonces la iglesia no es un montón de personas creyendo lo mismo. No somos iglesia por el bautismo. No somos iglesia porque creemos lo mismo. No somos iglesia porque tenemos ya un historial de vida aceptable ante Dios. No, la iglesia es Cristo. Amén. La iglesia es Cristo. Lo que define la iglesia es Cristo. No son tus actos. No es lo que tú hagas para Dios o dejes de hacer para Dios. No, lo que define la iglesia es la misma vida de Cristo. Es Cristo obrando, moviéndose a través de toda la historia de la iglesia. Esta iglesia se identifica cuando la vida de la iglesia, que es Cristo, es manifestada. Es como si un policía, una autoridad, nos pidiera nuestros documentos, nosotros inmediatamente sacamos nuestro documento de identidad y en ese documento de identidad están nombres, apellidos, edad, nuestra fecha de nacimiento, nuestro estado civil, nuestra dirección, la firma, la huella dactilar. Todos esos datos están en ese documento. Entonces nosotros sacamos y le mostramos ese documento y en ese documento está todas nuestras características personales que nos identifican a nosotros. La pregunta sería, ¿qué es lo que identifica a la iglesia? Lo que identifica a la iglesia es la manifestación de la vida de Cristo. Es que la iglesia es portadora de esa vida de Cristo. Y como es portadora de esa vida de Cristo, es la guía, el gobierno mismo de Cristo en la vida de la iglesia. Eso es lo que nos identifica como iglesia. La iglesia manifiesta la vida de Él, el obrar de Él, la naturaleza de Cristo. Ahora, cuando estamos hablando de la iglesia y el Hijo ya vino, porque eso es el tema de esta meditación. En Hebreos, versículo 1 y 2 dice así, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras
en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Aquí el escritor de esta carta de Hebreos está diciendo que Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por medio de los profetas. Porque Dios antes de la caída del hombre, Él les hablaba a Adán y Eva directamente. Pero después de la caída, Dios usó a los profetas. Y los profetas hablaban de parte de Dios al pueblo. Es diferente cuando la función sacerdotal intercede ante Dios en favor del pueblo. O sea, lleva al pueblo ante Dios. Eso es lo que hace la función sacerdotal. Mientras que el profeta es el que recibe de Dios, ya sea visiones, sueños, la voz audible, el mensaje, y esto lo da a conocer al pueblo. Esa era la función del profeta. Y acá en este texto de Hebreos 1:1 dice que Dios nos ha hablado por medio de los profetas. Y eso es en el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta la venida de Cristo. Él nos ha hablado por medio de profetas y estos profetas traían el mensaje de Dios a través de visiones y sueños. Pero dice que esas visiones y sueños nos señalaban a Cristo, pero no expresaban su vida, su naturaleza, lo que Él es. No expresaban su sustancia. Claro, señalaban, decía, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pero ya cuando después de la cruz, ya la confesión apostólica, uno de ellos es Pablo, dice, Cristo en vosotros. Ya el misterio que estaba oculto por siglos y edades, ahora Pablo está diciendo a través de esta carta de Colosenses 1:26-27, Cristo en vosotros, Cristo en vosotros, cosa que eso no se había dado en el Antiguo Testamento. Jesús, antes de la cruz, Él andaba, caminaba con sus discípulos, pero no estaba en ellos. Y claro que ellos lo tocaron. Y claro que ellos lo vieron, lo oyeron, lo contemplaron, pero Jesús no estaba en ellos. Primera de Juan 1:1. Ellos lo pudieron tocar a Jesús, pudieron andar con Él y pudieron haber dormido bajo el mismo techo, pero Jesús no estaba en ellos. Pero ya Pablo empieza a declarar que Cristo en vosotros la esperanza de gloria. O cuando dice Pablo en su exhortación a los Corintios, en 2 Corintios 13:5, le dice, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros. No hemos tomado conciencia. Claro, decimos, yo creo en Dios, creo en Jesucristo, pero no hemos tomado conciencia de que Él vive en nosotros, de que Él habita en nosotros, que es Cristo ya viviendo el Señor en cada uno de los creyentes. Es el obrar de Dios en nuestra vida. Por eso es que Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es la vida de Cristo en nosotros. No puede haber dos vidas, no puede haber dos mentes, no puede haber dos voluntades, no puede haber dos propósitos, no puede haber dos gobiernos en nosotros. Si hubiese dos mentes, los psicólogos hoy día llamarían a eso personalidad múltiple. No puede haber dos mentes, no puede haber dos gobiernos, dos voluntades. Ahora se trata del gobierno de Él, de la mente de Él, de la voluntad de Él, de los deseos de Él. La carta de Filipenses dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Se trata ya de Él, ya no se trata de tu vida, es de la vida de Dios obrando en ti. Jesús ya vino, no es algo que tú estás esperando, no es algo que dice Jesús ya está en tu vida. Tú eres un templo móvil que contiene la vida de Dios. Eso es, somos portadores ya de la vida de Dios. Dios está ya en nosotros. Esto es un acto de gracia. Esto es un acto del amor de Dios, que Él vino a morar a nosotros. Él vino a morar a tu vida. Si tú has hecho de Jesús el Señor de tu vida, ya contienes la vida
de Dios. Los sueños y visiones anunciaban la venida de Cristo, pero no traían la sustancia, no traían la vida de Dios. Y ahí está hablando la carta de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Las visiones que estamos mencionando señalaban a Cristo, nos ilustraban algo de su naturaleza, pero no es lo que es real en Cristo. Pero ahora vemos todo ese obrar de Dios. Estaba señalando al Hijo. Ahí está la sustancia. Ahí en Él está la vida. Está la misma presencia mía. O sea, eso es lo que estaba expresando Dios. Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ahora estamos en otra etapa. El Hijo ya vino. ¿Qué vino? Vino la sustancia. El versículo de Hebreos 1:3 habla de que Jesús es la sustancia. Si yo empiezo a hablar de cómo preparar una comida, por 2 horas ahí empiezo a dar un mensaje describiendo cómo preparar una comida. Y usted se va a formar una imagen más o menos con la descripción de cómo es la comida. Incluso puede saber el color, el sabor, pero de forma descriptiva. Pero otra cosa es que usted pueda tener una experiencia directa con esa comida, para que usted pueda gustar y degustar esa comida. Es diferente. Entonces, los mensajes de visiones y sueños que se anunciaban, solamente eran una descripción de lo que era la naturaleza de Dios, de la vida de Dios, pero no era la sustancia. La sustancia está ahora en el Hijo. Cuando Dios revela al Hijo en el nuevo pacto, no usa ya visiones y sueños. Él solo nos señala a Cristo. Lo que Dios hace en el nuevo pacto es darnos un entendimiento claro de que nosotros somos portadores de la vida de Dios. Es su obrar de Dios en nosotros. Nosotros somos contenedores de esa vida de Dios. Somos portadores de la vida de Dios. Es Dios obrando en nosotros, Dios moviéndose en nosotros. Es el gobierno ya de Dios en nosotros. Señales, visiones no traían la sustancia. Por eso es que ya el autor de aquí de Hebreos dice, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios ya nos ha hablado por el Hijo. Es Dios habiendo hablado por el Hijo. Nosotros no estamos buscando o pidiéndole a Dios que Él nos hable, porque Él ya nos ha hablado por medio del Hijo. El Hijo es la misma palabra. Es la palabra de Dios, porque Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. Ya la palabra de Dios está en nosotros. Ya la palabra de Dios está en nuestro espíritu. Nosotros somos portadores ya de la palabra de Dios en nosotros. Lo que sí necesitamos que esa palabra de Dios se manifieste a través de nuestra vida. Y la pregunta sería ¿cómo? Tiene que haber primero una renovación de nuestro entendimiento para que nosotros podamos conocer esta realidad espiritual que portamos, que Cristo ya vive en nosotros. Lo que necesitamos es ese conocimiento. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia de Corintios, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Jesús ya está en nosotros. Jesús está obrando ya en nuestra vida. Es el mover de Cristo en nuestra vida. Muchos cantamos esta canción, Maranata, viene el Señor, ¿no? Cristo viene por mí. Cierto, es cierto esa expresión, pero no estamos viendo la vida de Dios en nosotros. Y claro, a veces levantamos las manos y decimos, Señor, mirando hacia el cielo, como que si Él estuviese fuera de nosotros cuando Él vive en nosotros. Es Dios ya viviendo en nosotros. Es el obrar de Dios en nosotros. No hemos tomado a veces conciencia de eso. Sí, claro, hemos visto que Cristo murió por nuestros pecados,
pero no estamos viendo de que Cristo vive en nosotros. Y de eso se trata, porque aquí el escritor de Hebreos dice que Dios nos ha hablado ya por el Hijo. Y el Hijo ya vive en nosotros. Tenemos la palabra de Dios en nosotros. Lo que sí necesitamos es manifestar esta palabra. Y la única manera de manifestar esta palabra es mediante la renovación. Tienes que sacar tus creencias equivocadas que tienes respecto a Dios. Si estás viéndolo a un Dios fuera de ti cuando Él está en tu vida, cuando Él vive ya en tu vida. Estas creencias como otras tenemos que desarraigarlos y poner el conocimiento de la existencia de Dios en nosotros. Lo otro sería creer eso y confesar. Diríamos, en otras palabras, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es en nuestro diario vivir declarar que Él vive en mí, Cristo vive en mí. Yo sé que cuando tú empieces a tomar conciencia de eso, tremendo, lo que va a suceder es cosas extraordinarias en tu vida. Eso va a traer a manifestación esa vida de Dios que ya posees. Va a ser un obrar de Dios, va a haber dirección para tu vida, porque estás tomando conciencia de que Él vive en ti. Lo que sí necesitamos también es conocerlo a Dios. Y conocerlo a Dios es tarea de toda una vida. Todos los días conocerlo. ¿Y a través de qué? A través de la palabra de Dios. Te sugiero que leas las cartas de Pablo, porque ahí vas a tomar más conciencia de que estás en Él. Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, estamos en Él y Él en nosotros. O Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estamos ya en Él y Él en nosotros. Es la vida de Él en nosotros. Cristo ya vino. No está fuera de nosotros. Él vive. Él reina, gobierna nuestras vidas. Sí, tenemos que estar conscientes de ello. Y veremos el obrar de Dios cada día. El obrar de Dios, el gobierno de Dios en nuestras vidas. Vas a estar más conscientes de que tienes la mente de Él, los deseos de Él. Amén. Damos gloria a Dios. Gracias por estar permitido reflexionar mucho más respecto a su palabra. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que Cristo habite en tu vida, te voy a guiar en una oración. Repite conmigo. Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por haber dado tu vida por mí. Gracias por haberme expresado tu amor. Gracias por amarme incondicionalmente. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque ahora tú me has suministrado la vida de tu Hijo. Poseo la vida de tu Hijo. Gracias Jesús. Gracias Dios. Hago esta oración reconociendo a Jesús como mi único Señor y Salvador. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana, ahí donde te encuentres. Pídele que Él te guíe, que Él te enseñe. Voy a orar también por salud, ahí donde te encuentres. Cualquiera sea tu problema de salud, la obra de Cristo fue más que suficiente. Así como nos ha suministrado su Espíritu, nos ha suministrado también la sanidad para nuestro cuerpo. Solamente tenemos que recibirlo por un acto de fe. También voy a mencionar los posibles problemas de salud que puedas tener y si es uno de ellos, recibo ahora mi sanidad en el nombre de Jesús. Señor, te pido estos momentos, papá, por aquellos que tienen problemas en cuanto a sus riñones, pulmones, hígado, vesícula, páncreas, en sus huesos, la motricidad de su cuerpo. Te declaramos sano por la llaga de Cristo, te declaramos sana por la llaga de Cristo. Problemas en su sistema inmunológico, problemas en su visión, audición. En el nombre de Jesús te declaramos sano. Problemas en la piel, la dermis, epidermis. En el nombre de Jesús te declaramos sana. Recibe la sanidad ahora en el nombre precioso de Jesús. Amén. Te damos gracias, amado Dios. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones a cada uno de ustedes.